Muy buenas chicos, en el vídeo de hoy os traigo el barco de guerra tuneado que os prometí. Ya que me lo pedisteis alguno en los comentarios, al final me he decidido hacerlo hoy que tenía un poquito más de tiempo, pero antes de nada quiero darle las gracias a nuestro subpulper por la subdonación que hizo al canal para un micro nuevo. Espero que a partir de ahora me escuchéis mucho mejor y ya no se escuche la voz tan flojita. Bueno, os voy a enseñar el barquito, que la verdad es que me ha llevado un rato decorarlo porque las estructuras no encajan muy bien. Aquí he puesto dos esculturas decorativas para decorarlo un poquito. Aquí hemos puesto luces. La buena noticia es que se pueden subir carros al barco, que esto nos va a ayudar un montón en nuestras travesías. Si nos queremos ir al frío, al calor, lo que queramos, lo podemos sacar, ponerle aquí el ítem que necesitamos para que nos quite el calor o el frío. Y esto la verdad es que está muy bien. Le he puesto unas cuantas ballestas. Aquí podríamos montar a nuestros NPCs y ponerle su munición para que nos defiendan un poquito. A lo mejor si nos vamos ahí al frío, que hay muchos campamentos cerca de la orilla, los podemos limpiar un poquito con las ballestas sin que nos den mucho por saco. Aquí en la parte del timón hemos puesto un caldero de bronce para que nos dé también calorcito si estamos conduciendo y no nos muramos de frío si nos vamos a la nieve. Si nos vamos al calor, la verdad es que no sé si podríamos poner aquí algo y de igual modo para no morirnos. Y bueno, aquí estaría la estructura, que si recordáis, esta parte estaba completamente hueca, estaba vacía. El problema de las construcciones aquí es que solamente me ha dejado poner una pared hasta aquí, de aquí a la puerta sería. Y esta parte se queda toda hueca y queda muy fea, no nos vamos a engañar. Pero he conseguido poner un armario aquí encajadito y la verdad es que se disimula bastante bien, no parece que eso esté hueco. Ahora vamos a pasar, hemos puesto lamparitas, unas puertecitas, unas ventanas, aquí tenemos unos armarios, aquí podríamos poner más cositas. Y la buena noticia es que se pueden poner mesas de trabajo en el barco. Yo he puesto aquí las más básicas, pero se pueden poner muchas más. Si las conseguís encajar, pues todo sería probar y quizá cambiar un poco la distribución y encajar otras mesas como el banco de armas y todo esto. Pero bueno, yo lo he puesto aquí para tener bastante espacio, que las mesas esas son muy grandes y creo que queda muy angosto todo. Esto es una altura y media, porque a mí los techos angostos al pasar me dan un poco de claustrofobia y me gusta tener espacio entre mi cabeza y el techo, las cosas como son. El tema de las escaleras, he tenido que poner escalera y media, que ya veis que cambia un poco y bueno, aquí no queda del todo bonito. Y esta barandilla no la he podido poner, porque las pequeñitas no me deja poner barandilla. Pero bueno, yo he jugado un poquito con algunas cosas de madera y otras de piedra, porque hacerlo de piedra o de metal, que también se puede, me parecía que quedaba muy feo con el tema de la madera del barco. Y aunque no sea exactamente igual la skin de esta madera con la del barco, pero bueno, se disimula bastante bien. Y aquí arriba pues me he hecho un cuartito aquí con mis cositas, una camita, un armario para hacer fast travel si lo necesito y dejar todas las cosas. Y bueno, aquí tenemos una terracita, he apurado un poquito el espacio, he puesto techos triangulares por aquí para sacarlo un poquito más por fuera y no queda del todo mal, aunque sobresalga un poquito, pero no queda mal, chicos. El techo lo he hecho de piedra, porque el de madera es como así una skin de paja y queda muy feo. Y bueno, este techo que veis aquí así es porque no me dejaba poner una cuña de madera ahí arriba, ¿vale? El triangulito este, porque sobrepasaba, digamos, la altura que se puede construir en el barco. Tiene una limitación de altura y esa sería la máxima. 3 paredes y media sería la máxima altura que podríamos construir en el barco. Lo digo para que lo tengáis en cuenta por si vosotros queréis construir alguna estructura en el barco, que no os pase lo mismo que a mí, porque yo había comenzado y luego he tenido que tirar la mitad abajo porque no podía poner la cuña ahí y me quedaba un triángulo vacío, es decir, que se veía el hueco y no podía taparlo de ninguna manera. Así que he decidido hacerlo así. Y al menos, aunque quede un poquito pocho ahí, pero no se ve tan feo y no queda un agujero. Y nada, espero que os guste la estructura, que ya os digo que aunque os la he enseñado a vosotros muy deprisa, he estado un buen ratito para hacerla. Y si queréis vamos a mirar a ver cómo se ve el tema del barquito, así. Que yo creo que al final ha quedado muy chulo.
Nos ponemos y nos vamos a desplazar. Vale. Lo único malo, pues bueno, que ahora mismo, así como lo llevábamos antes, pues no podríamos porque no veríamos. Tendríamos que llevar la pantallita pues un poquito más hacia arriba. Y tendríamos que ir jugando con la cámara. Si queremos una estructura no queda más que eso. Pero es que incluso nos sirve para que sea una base ahí nómada, que no tengamos sitio. Lo podríamos ir así, podríamos ir moviéndonos por el mapa con nuestro barco casa. El tema de un establo y eso la verdad es que no lo he probado. No sé si se podría poner. A lo mejor sí que nos deja también. Si queréis ahora lo probamos un momentito y voy a por un establo y lo probamos a ver si lo podemos colocar. Pero también quizá sería interesante poner un establo, no nos vamos a engañar. Porque podríamos cargar más caballos de los que el barco acepta. Vamos a probarlo un momentito, venga. Vamos a ir un momento a base, que la tenemos aquí al lado. Jolín, es que me ha alejado un montonazo con la tontería. Pero bueno, a la hora de llevarlo es más incómodo, ¿eh? Si tenemos una casita aquí es más incómodo que si no la tenemos, porque tenemos todo el rato que estar jugando con el tema de la cámara, porque si no vemos techo básicamente. ¿Veis? Vemos techo. Mira, mira, se ve hasta lo de abajo. Uy, qué mal hecho que está por abajo, por Dios mío. Vale, voy a cortar un momentito, voy a ir un momento a base y vuelvo enseguida con el establo y a ver si nos deja ponerlo, ¿vale? Vale, ya estamos por aquí otra vez. Tengo el establo en el inventario y nos va a decir que base que no se puede colocar en una plataforma. Y en la parte de arriba supongo que todo va a contar como lo mismo. Pues no, chicos, no deja, no se puede colocar encima de una plataforma y esto lo considera como una plataforma, así que no va a haber suerte, no va a haber nada de suerte. Pues una lástima, porque hubiera sido genial, ¿eh? Que nos lo hubiera dejado colocar, no nos vamos a engañar. Pero bueno, es lo que hay. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy y si os ha gustado, dadle un like, suscribiros, que me hacéis súper feliz, y si queréis contribuir al canal, en la descripción tengo el link de donaciones de PayPal, que me ayudáis un montón, ya lo sabéis, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazote muy fuerte, hasta la próxima.